Aunque creas que no, tú tienes sesgos. De hecho, todos los tenemos. Y estos influyen en la forma en cómo procesamos la información, cómo interpretamos la realidad y, por supuesto, la manera en la que terminamos tomando decisiones en nuestra vida. Creemos que somos neutrales al momento de relacionarnos con una persona o grupo de personas, pero no es así. Todos terminamos asociando estereotipos, ya sean positivos o negativos, a esa persona o grupo de personas con las que nos estamos relacionando. Y la verdad es que cualquier aspecto identitario pudiera llegar a ser objeto de ese sesgo inconsciente. Hablo de la edad, la religión, el género, el nivel socioeconómico. Pudiera cualquiera de estos ser un objeto de sesgo inconsciente. Y lo peor de todo es que estos sesgos, conscientes o inconscientes, pueden llevarnos a nosotros a tomar pésimas decisiones y hasta pudieran llevarnos a tener comportamientos discriminatorios. Los cristianos, como cualquier otro ser humano, por supuesto, también somos afectados por estos sesgos. Pero en particular hay algunos sesgos a los que los creyentes quizás somos más propensos. Hoy quiero hablarles puntualmente de lo que son 3 sesgos que todos los cristianos estamos propensos a padecer. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a estar hablando acerca de los sesgos y tengo que hacer una aclaratoria. Posiblemente el título de este video sea sesgos en los pentecostales o sesgos en el pentecostalismo, no lo sé. Pero esto es porque soy pentecostal y porque, por supuesto, mi experiencia eclesiástica pues, ha sido dentro de un contexto pentecostal. Pero no creo que esto únicamente esté enmarcado a lo que es la experiencia pentecostal, sino que de manera interdenominacional cualquier creyente pudiera llegar a vivir uno de estos sesgos. Yo lo he vivido y yo creo que es bueno que sea honesto con usted. He vivido cada uno de estos 3 sesgos de los que les voy a estar hablando. Y lo importante es que nosotros sepamos identificarlo, que seamos honestos, transparentes con nosotros mismos. Sería fascinante que este video pueda alumbrar a alguien que se encuentra en un punto ciego, identificar que está siendo obstaculizado por un sesgo que no le permite ver un panorama completo que Dios tiene frente a él, de oportunidades, de poder apreciar cosas que no está apreciando, y sería fascinante que este video pueda ser de ayuda. Me encantaría que me dejes tu opinión respecto a esta temática aquí abajo en los comentarios, y que si es la vez primera que consumes nuestro contenido, hey, bienvenido a la familia de Legado. Te invito a que te suscribas para que puedas seguir en contacto con nosotros y consumiendo el contenido que acá producimos. Así que comencemos. Tanto el sesgo consciente como el inconsciente implica el vivir juzgando a los demás basándonos en suposiciones y prejuicios en lugar de en hechos objetivos. Y esto es algo que nosotros vivimos a diario. Hoy lo he vivido, usted lo ha vivido y posiblemente mañana lo volveremos a vivir, espero que en una medida menor después de haber consumido este contenido. Pero por supuesto, ¿qué es un sesgo cognitivo? Cuando hablamos de un sesgo cognitivo, los sesgos cognitivos son errores sistemáticos en el pensamiento que afectan nuestras decisiones y juicios. Ahora, si nosotros nos vamos un poco a lo que es lo técnico y la palabra sesgo, la Real Academia Española lo define como algo que ha sido deformado, como algo que está oblicuo, como algo que está torcido. En otras palabras, es una distorsión de la realidad. Y va, por supuesto, completamente alineado a que simplemente esto implica vivir juzgando a los demás en base a suposiciones y prejuicios que nosotros llevamos con nosotros y no a los hechos objetivos que competen a cada persona. Ahora, nosotros vivimos esto a diario y dentro del contexto del cristiano es una realidad. Y hay 3 sesgos que me gustaría poder tocar. Yo lo he vivido y creo que alguien que lo esté viviendo esto le podría ser de ayuda. El primero es el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es que tendemos a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias previas, ignorando o descartando la información contraria.
En español simplificado, en síntesis, es cuando nosotros cada vez que vamos a buscar información, lo único que hacemos es tratar de fortalecer nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, sin estar abierto a las otras corrientes de pensamiento respecto a eso en objetivo de lo que estamos estudiando. Y esto es muy peligroso para nosotros. Por ejemplo, dentro de lo que es el cristianismo, pues existen un sinnúmero de doctrinas. Hay doctrinas esenciales o de primer nivel, las fundamentales, las que yo digo que están vinculadas a la salvación. Hay doctrinas secundarias o no esenciales que no están vinculadas a la salvación. No es que no son importantes, pero no están vinculadas a la salvación. Entonces tenemos también doctrinas que vienen siendo terciarias. Ahora, muchas veces nosotros en algunos puntos que no estamos de acuerdo, no solemos estudiar ni indagar otros puntos de vista contrarios al que nosotros sostenemos. Y es sumamente peligroso cuando nosotros estamos en ese sesgo de confirmación y únicamente vamos tratando de fortalecer nuestra perspectiva o nuestro punto de vista. Cuando nosotros caemos en este sesgo de confirmación, ya no es solamente que no estamos abiertos a escudriñar otras posturas, sino que también estamos en el peligro de no estar abiertos al análisis y al cuestionamiento de nuestras propias posturas. Y hay personas que llevan años creyendo algo que nunca se han dado a la tarea de escudriñarlo. Se me trabó la lengua. Hay personas que llevan años creyendo algo que nunca se han dado a la tarea de escudriñarlo en las Sagradas Escrituras. Y únicamente lo han creído así porque el pastor me lo enseñó así, porque mi mamá me lo enseñó así, porque mi abuelo me lo enseñó así. Y cada vez que leo la Biblia en el sesgo de confirmación, lo único que estoy tratando es de fortalecer esa convicción que en mí se ha estado formando a lo largo del tiempo, sin estar abierto a considerar otras posturas o a cuestionar las posturas que yo he tenido a lo largo del tiempo. ¿Por qué yo creo lo que creo? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Es una pregunta que nos ayuda a nosotros a salir del sesgo de confirmación. Cuestionar mis posturas, cuestionar mis convicciones. ¿Por qué yo creo lo que yo estoy creyendo? ¿Qué me llevó a creer en esto? ¿Por qué lo creo así? Entonces, si nosotros somos capaces de estar abiertos a hacernos este tipo de preguntas, yo estoy seguro que esto va a ser un gran paso a que nosotros salgamos de ese sesgo de confirmación en el que muchas veces caemos nosotros. Por ponerle un ejemplo, si hay una persona que es arminiana, como en el caso mío, pues a veces no estamos abiertos a estudiar las posturas calvinistas. En el caso mío, pues tengo libros de postura calvinista, de las doctrinas de la gracia. Estoy abierto a estudiar eso. Y lejos de caer en el sesgo de confirmación, que posiblemente también he caído en esa área, ¿no? Pero he tratado de abrirme cada vez un poquito más y lejos de irme a la otra corriente, lo que he hecho es fortalecerme en la mía, pero no porque no he estado abierto a leer otra postura, sino que me he abierto a leer otra postura, simplemente no me ha seducido lo suficiente, no me ha convencido lo suficiente, de manera que mantengo mi postura arminiana. Pero estar abierto a leer una postura calvinista es importantísimo. De hecho, como pentecostal, tengo que decir algo. Muchas de las librerías que yo voy, me atrevo a decir que más del 90% de los libros que me encuentro suelen ser libros que vienen de una rama calvinista o reformada, por decirlo de alguna manera, porque pentecostales académicos pues quizás no han sido tantos como hemos tenido en el ala reformada, que se han dado más al quehacer teológico. Mientras que nosotros los pentecostales nos dimos más a la experiencia y descuidamos quizás el quehacer teológico, pues ahora, si bien tenemos académicos que son extraordinarios, la verdad es que cuando vamos a nuestras librerías, muchas de ellas, el contenido que recibimos es de una línea reformada. Y es importante estar abierto a ello, que nosotros estemos dispuestos a estudiar otro punto de vista, no con fortalezas levantadas, sino estar abierto a cuestionar mi postura y a reflexionar en las que otros me están presentando. El segundo sesgo cognitivo del que quiero hablarte se llama efecto halo.
El efecto halo es la impresión general sobre una persona o cosa que termina influyendo en cómo evaluamos sus características específicas, como por ejemplo, si alguien nos parece una persona simpática, llegar a asumir que porque es simpática posiblemente también es competente, cuando una cosa no tiene por qué determinar la otra. Dentro del contexto eclesiástico, esto suele suceder. Y el ejemplo que pudiera ponerte es cuando nosotros vemos a una persona que por una impresión general que tenemos porque le vimos predicar, deducir que porque es buen predicador puede llegar a ser un buen pastor, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra necesariamente. Cuando vemos a alguien cantar y por la forma en la que canta, por la oratoria que puede llegar a tener, nosotros asumir que pudiera llegar a ser una persona con aptitudes para el liderazgo, cuando quizás lo único que tiene es la capacidad innata de poder hablar, de ser extrovertido y de tener una buena oratoria. Y nosotros no podemos caer en juzgar lo que son características específicas basándonos en la impresión general que nos producen ciertas personas. Por eso, una de las cosas que nosotros hemos visto muchas veces es ver personas que porque son buenos en X, a veces nosotros tendemos a exponerlos en otra área que no necesariamente significa que podía ser eficiente en ello. Por ejemplo, a veces tenemos buenos adoradores que creemos que porque son buenos al momento de la adoración y porque se preparan bien para ello, son buenos predicadores también, asumimos. Y no tiene por qué ser así. Un buen adorador no tiene necesariamente por qué ser un buen predicador. Un buen predicador no tiene necesariamente por qué llegar a ser un buen pastor. Un buen predicador no tiene necesariamente por qué llegar a ser un buen líder. Son cosas diferentes. El problema es cuando la impresión general que tenemos de esa persona termina llevándonos a nosotros a asumir que ciertas características específicas dependan de esa impresión general que tenemos de él o de ella. Así que esto es un sesgo que se presenta mucho en nosotros y que a veces proponemos o exponemos a personas innecesariamente a lo que es la aventura de un liderazgo en alguno de los departamentos de la iglesia, que terminamos haciéndole daño porque la persona era buena hablando, la persona era buena quizás cantando, pero lo expusimos a otra cosa para la que no estaba preparada simplemente por el efecto halo. Antes de hablarte del tercer sesgo cognitivo de hoy, quiero presentarte el proyecto El Salvador 2025. Vamos a ir en el mes de diciembre, el equipo delegado, vamos a estar en Soyapango, El Salvador. Vamos a estar en la comunidad 3 de enero, una comunidad que se compone de aproximadamente unas 100 familias. Vamos a ir en Navidades, vamos a ir a predicarles el evangelio, pero por supuesto a llevarle víveres a cada una de estas 100 familias. Queremos llevarles regalos y artículos de primera necesidad a cada uno de los niños de esa comunidad, pero más allá de esa comunidad queremos poder cubrir las navidades de más de 200 niños. Ahora mismo en pantalla te aparece toda la información de la forma en la que pudieras llegar a colaborar, convertirte en un colaborador de esta gran y enorme misión. Para mí es muy importante que usted pueda unirse a esta misión y que nos ayude a poder bendecir a tantas familias. Legado Misiones es un proyecto que estamos apenas comenzando. El Salvador es el primer lugar al que vamos a ir como equipo de Legado, y esta es la primera de muchas veces que lo estaremos haciendo en diferentes países. Usted va a estar recibiendo como colaborador, va a estar recibiendo información, fotografía, video, informe de todo lo que se ha estado trabajando en El Salvador en el mes de diciembre, todo lo que se va a trabajar. Usted recibirá informe de ello, fotografía, video. Va a recibir para que usted vea a dónde fue a parar su dinero, a qué persona usted estuvo bendiciendo, las familias que estuvieron siendo alcanzadas no solamente por la predicación, sino también por artículos de primera necesidad. Esto es un legado de bendición del cual usted puede ser parte, y desde ya te agradezco. Ahora sí, tercer sesgo cognitivo sería el efecto de arrastre o de grupo. ¿Qué es eso? La tendencia a seguir las decisiones o comportamientos del grupo, incluso si van en contra de nuestro juicio personal. Esto es, por supuesto, lo que muchas veces llamamos presión de grupo, pero es realmente el efecto de arrastre o de grupo.
Y esto me hizo recordar rápidamente una expresión que antes yo hacía mucho eco de ella, y es el hecho de que mucha gente crea una mentira, no convierte esa mentira en una verdad. Y es muy triste cuando dentro de una comunidad de fe comienzan a abrazarse cosas que no son cónsonas con la doctrina bíblica y comienza a trabajarse en una eisegesis para llegar a conclusiones interpretativas del texto bíblico que están ajenos a lo verdadero. Pero muchas veces no somos capaces o nos vemos incapaces, somos vencidos por el temor, nos paralizamos ante el hecho de que deberíamos ser valientes e ir contra la corriente en esos momentos. No todo el mundo está dispuesto a ir contra la corriente. Y la gente que va contra la corriente, si bien sufren ciertas consecuencias por ello, son recordados como valientes, como personas que se atrevieron a ir contra la corriente. Y yo sé que los antiguos filósofos decían que todos somos hijos de nuestra época, dando a entender que de alguna forma u otra la época termina determinando la forma en cómo nosotros analizamos, pensamos, las ideologías que abrazamos y por consiguiente las decisiones que tomamos y el estilo de vida que adoptamos. Mas no es lo que la Biblia aconseja. El apóstol Pablo dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo dice, no adopten la forma de este siglo, esa forma ideológica, esa forma filosófica, esa forma no la adoptemos. Tenemos que cuidarnos de ello. Y si bien muchas veces esto únicamente lo aplicamos a lo que tiene que ver con la relación que el cristiano tiene con la cultura, con la época, con lo que hay alrededor de nosotros, también dentro de lo que es el ambiente eclesiástico, de lo que es el ambiente de iglesia, muchas veces estamos viendo que el grupo nos termina arrastrando a cosas que incluso van en contra de nuestro juicio personal o convicciones que ya se habían formado en nosotros. Y a veces vemos cuando el grupo se va arrastrando hacia ciertos ideales, ciertas doctrinas o ciertas cosas que están lejos de lo que es la ortodoxia cristiana, pero terminamos siendo arrastrados por ese efecto de arrastre o efecto de grupo. Y que Dios nos pueda ayudar para que nos dé la valentía para nosotros poder pararnos cual Jesús que se para en el templo y dice, hey, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y un Jesús que volca la mesa, un Jesús que confronta la corriente, la mayoría. Y es importante entender, la mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría muchas veces, y de hecho la mayoría de las veces tiende a equivocarse la mayoría. La mayoría crucificó a Jesús. Fue la mayoría la que decidió llevarlo a la cruz. Y esto es muy importante. La mayoría no siempre tiene la razón. Y que Dios nos pueda dar el valor para nosotros no ser arrastrados cuando los que están a nuestro alrededor comienzan a moverse hacia una dirección que no apunta hacia Cristo, hacia la cruz y hacia los fundamentos ortodoxos. Que así nos pueda ayudar el Señor. Bueno, hazme saber qué te pareció este tema aquí abajo en los comentarios. Me encantaría que me dejes tu opinión al respecto. Hace tiempo que tenía muchas ganas de hacer un video como este hablando de estos sesgos. Pronto voy a tener aquí a un psicólogo, el psicólogo Elimaliel, amigo de la casa, del podcast, debo decir, ya ha estado con nosotros. Vamos a estar hablando varios temas y este es un tema que eventualmente me gustaría hablarlo con él, ya que es un profesional de la conducta humana y hablar acerca de esos sesgos que muchas veces nosotros tenemos. Y lo más extraordinario es que también es pentecostal igual que yo y me encantaría poder hablarlo con él y que nos presente esos puntos de vista que a veces nosotros no consideramos, esos sesgos que tenemos nosotros dentro del pentecostalismo o dentro de lo que es el cristianismo, la cristiandad, como quiera llamarle. Así que nada, si fue de bendición a tu vida, compártalo para que sea de bendición a la vida de alguien más. No olvides suscribirse, dejarme su opinión abajo en los comentarios y será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.